Como el siervo oraba, vamos a cantar la Biblia, Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. El mapa es la Biblia, es la palabra de Dios, es nuestra guía. Y la brújula, según el ministerio de discipulado Real Life, la vida real de Jesús en nosotros, es cómo nosotros entendemos las palabras, el significado de las palabras que están en el mapa. Puedes tener el mapa que si no entiendes lo que está escrito en el mapa, no lo puedes usar. ¿Entendió lo que es la brújula? ¿El mapa que es? Vamos a decirlo todo. ¿El mapa que es? La Biblia. Otra vez. ¿El mapa que es? La Biblia. Y cuando usted brega con ella, como le pide su pastor, entonces usted tiene que entender todo lo que está escrito ahí. Y a eso venimos aquí. Cada domingo, cada miércoles. Cada gestión propia que usted hace cuando el pastor le dice pase tiempo de Dios con la palabra de Dios. Ahora, cuando usted no usa el mapa y no se esfuerza en usar la brújula, esto que tengo aquí fue algo malo que me pasó. Yo no sé si usted va a saber cuando yo saque esto qué cosa es. A ver. ¿Sabe lo que es esto? Aguánteme por aquí, se ve. Eso parece un compresor de aire acondicionado de Black Goma, ¿no? Un compresor de aire acondicionado. Digo, de aire de goma de carro, perdón. Eso mismo es. Esto es maravilloso. Esto usted se lo pone al carro, a la goma, y él te dice la medida
Si usted sabe lo que tiene que echarle, él te dice lo que tiene y tú le das una orden de la cantidad que tú quieres echarle y él empieza a funcionar y se para cuando... Esto me costó alrededor de un poquito más de $30. Cuando llegó, me lo pusieron allí en la puerta y dije, oh, ¿es un piso qué? Y no leí qué. ¿Qué es esto? Las instrucciones. Este es el manual de este equipo. La autosuficiencia humana dijo, no, yo no necesito eso. Vi un tornillo en un lugar y dije, hay que sacar ese tornillo. Y rompí el aparato sin usarlo una vez. ¿Sabe por dónde vengo, no? Este es el mapa de esto. ¿Y el mapa nuestro cuál es? La Biblia. Por ahí vamos a empezar. ¿Usted tiene el mapa? Enséñeme el mapa suyo. ¿Qué dolor sentí cuando me pasó lo que me pasó? Y de verdad que me sentí triste porque dije, caballero, pero ¿qué? Y me alegré un poco cuando Dios me dio la ilustración. Dije, vale los 30 la ilustración. Espero que no lo olviden nunca. Hermanos, nosotros queremos, Dios ha puesto en nuestro corazón, junto con que Dios derrame en esta iglesia un espíritu de gracia. ¿Y quién me dice el resto? Y de oración. Y junto con eso, la última orden que el Señor dejó: hacer discípulos. Hacer discípulos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Y ahí viene la linda promesa: y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y yo quiero crear un ambiente aquí de discipulado en esta iglesia. Y espero que Dios envíe el espíritu de gracia y oración. Y vamos a estar completos, completamente preparados para la segunda venida de nuestro Señor. Ahí tenemos el mapa. Ya usted sabe lo que es el mapa. Ya sabe lo que es la brújula. Yo quisiera, mi deseo, además de que Dios derrame un espíritu de gracia y oración, y si eso pasa, me va a ser muchísimo más fácil, que todos los hermanos de esta iglesia tengan un discípulo. ¿A quién van a discipular? Todos. Porque eso fue lo que Jesús mandó, su último mandato. Su último mandato is our first priority. Es nuestra primera prioridad. Su último mandato es nuestra primera prioridad. El mapa, ¿y qué? Y la brújula. Ahora, tenemos un viaje. Mírenlo ahí. Ese es el viaje. Muchos hermanos ya de esta iglesia tienen ese esquema. Este esquema que está ahí. Esa es una de las primeras cosas que se entrega cuando comienza un discipulado. Rápidamente lo explico. No es el objetivo de este. Dice aquí viaje, ¿verdad? Viaje como qué. Como discípulo de quién? De Jesús. Aquí dice muerte espiritual. La persona no conoce a Dios. Cuando la persona conoce a Dios y oye el mensaje y sabe que Cristo es Salvador y lo escucha y nace de nuevo, comienza este viaje. Si no hay nuevo nacimiento, no hay viaje. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo y yo lo repito aquí todas las veces. Y una de las cosas es saber que eso ocurrió en nuestra vida. Si usted escuchó el mensaje del cristiano nominal, ya yo pienso que usted empiece a pensar
si ha nacido de nuevo o no. Porque si no, no puede dar este viaje. Y el final del viaje, ¿cuál es? El final del viaje es ser igual que Jesús, imitar a Jesús y parecernos cada día. Es todo esto que está aquí. Yo no lo voy a explicar ahora. Aquí hay un estanque, por ejemplo, un estanque no de agua, sino que la persona se estancó, y a veces los cristianos se estancan. Aquí hay desvíos, este es un desvío, este es otro desvío, pero no voy a explicar eso ahora. Pero sí sabemos que esto, ¿qué cosa es? Un viaje. Y necesitamos un mapa y necesitamos una brújula. Y el mapa es la palabra de Dios, que usted tiene que ir a ella todos los días, no para que te resuelva un problema, sino para ver de cómo tú puedes parecerte cada día más a Cristo. Porque vamos allí para que nos dé un poco de ánimo, porque estoy metido en un enredo. Ay, ay, ¿qué dice el texto? Háblame, Señor. No. Eso es bueno, pero no. Tú tienes que coger las palabras. Y eso hoy vamos a aprender cómo se hace eso. Hoy vamos a dar un mensaje profundo. Así que, hermanos, ahí estamos con el viaje. Ahora, este ministerio de discipulado tiene un esquema muy bonito que yo me reuní el viernes. Gracias a Dios. Hay alrededor de 12 o 13 hermanos que discipulan aquí. Y el resto están siendo discipulados. Y llegamos creo que a 28 o 29. Por ahí está que están enrolados en el discipulado, sean como discipuladores o como discípulos. Y eso trae una cosa que se llama la jefera, que es una bendición. A mí me ha servido, lo he tenido que estudiar profundamente. Las 5 esferas, usted lo ve aquí. Las 5 esferas ¿de qué? De relaciones. Las 5 esferas de relaciones. Vamos a verla un momento. Ya nos estamos familiarizando, ya estoy discipulando. Hay una esfera grande aquí, ¿verdad? Esa es una. Hay otra aquí, son 2. Hay otra aquí, son 3. Hay otra aquí, son 4. Y hay otra aquí, que son 5 esferas. Las 5 esferas de relaciones, porque el hombre, el ser humano, somos personas de relaciones, somos seres relacionales. Y es interesante esto, aquí tenemos el reino espiritual, que no es nuestro reino, a no ser que nacemos de nuevo y empezamos a entrar dentro de este reino espiritual a esta esfera que está aquí, que es el reino de Dios, que aquí está representado por su Padre, el Hijo, ¿y qué cosa? Y el Espíritu Santo. Y esto es la más importante de las esferas. Porque fuera de esto, la esfera esta grande que está aquí es las huestes espirituales de maldad, que dice Pablo en Efesios 6, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es? Eso sí usted lo sabe. ¿Quién es? El diablo, la serpiente antigua, Satanás, todos esos nombres, el maligno, nuestro enemigo. Pero nosotros pertenecemos a qué? Al Padre, al Hijo y al Espíritu. El Dios que tiene 3 personas, pero que es el mismo Dios. Y aquí vienen algunos textos que nos demuestran eso, y hay muchísimos más que nos demuestran eso en el mapa, usando bien ¿qué? La brújula. En el mapa están los textos, pero tenemos que saberlo usar bien, con las palabras, el significado de todo. Por eso es importante estar aquí. Por eso es importante que usted esté atento, revise los mensajes, porque tiene que aprender a usar el mapa y la brújula, que es cómo se interpreta todo lo que hay ahí. Ahora, esta esfera que está aquí es la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? La iglesia. ¿Se puede ver bien ahí? Sí. La iglesia, la familia de Dios. Aquí está nuestra familia, el hogar. El hogar. La familia carnal, la familia biológica. Aquí está ¿quién? El mundo.
importante de todas las esferas, ¿cuál es? La del medio. ¿Sabe una cosa? Este ministerio de Real Life tiene su historia. Para mí tiene una historia linda que tiene que ver conmigo, que no la voy a explicar aquí ahora, pero si usted quiere un día yo se la hago personalmente. Cómo yo llegué a Real Life. Cómo Real Life llegó a mí. Y de verdad que para mí es una historia conmovedora. Pero yo he enseñado siempre en las iglesias, toda mi vida, que la más importante es esta. La segunda más importante, lo que he enseñado y lo que me han enseñado a mí es esta. Sin embargo, me he dado cuenta de algo en esta, meditando y escuchando a otros sus meditaciones. ¿Sabe que esta esfera que está aquí no va a estar bien? Si usted no está bien en esta, no va a estar bien. No va a estar bien. Esta esfera que está aquí, ¿cuál es? El mundo. ¿Y sabe que el mundo es un amigo o un enemigo? Un enemigo. Siempre estudiamos que tenemos 3 enemigos, ¿verdad? ¿Se lo sabe cuáles son? Los tiene que tener definidos. Satanás, el mundo y yo. Yo. Bueno, fíjense usted lo que hice con la ilustración que le puse al principio. Me hice daño, ¿sí o no? Sí. Me hice daño. ¿Y qué daño me haré cuando en vez de dejar usar aquel mapa, dejo usar este? El mundo es nuestro enemigo. Ahora le voy a decir algo. Cuando nosotros estamos aquí, el hogar, y estamos aquí, nuestro hogar cambia. Nuestro hogar cambia, tiene que cambiar. Si nacimos de nuevo, va a cambiar, algo va a cambiar. Pero sepa, escúcheme, que esta familia, si no es creyente, y no que diga yo creo en Cristo y soy un cristiano nominal. No, esta familia, si es un cristiano nominal o es creyente, puede ser uno de tus buenos enemigos. Yo les dije que el viernes tuvimos un tiempo en mi casa, 1 hora y media, creo que estuvimos allí, un poquito más después en un refrigerio que tuvimos, pero parecíamos que estábamos un pedacito de cielo. Empecé a enseñar algunas cosas. Pusimos ejemplos, algunos hermanos hablaron. Cuando los hermanos, yo iba explicando ya más de la mitad, hermanos hablaron. Y los hermanos, y yo creo que unos cuantos se nos aguó los ojos allí, a la mayoría. Yo tuve casi que secarme mis lágrimas. Y estaba recordando a la mamá recién convertida, ¿sabes? Lo que lleva, no llega años, ¿verdad? Meses. Pero convertida, con primer amor, de eso que nunca había querido escuchar. Y yo creo que el impacto de su hijo en su vida llegó en el momento que Dios quiso. Pero inmediatamente que ella se convierte, el resto de la familia se convirtió ¿en qué? En su enemigo. Y lo primero que le decía es que no podían ir a dónde, a su otra familia. Pero ¿qué va? Esa señora no admitió eso. Y la nuera le dijo, ay, que tengo que ir a trabajar, cuida a los niños. Una anécdota de las muchas. Dice, no, yo tengo que ir a la iglesia. No, pero yo tengo que ir a trabajar. Y dice, sí, vísteme al niño, que yo me lo llevo para la iglesia. Usted está entendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Vísteme al niño, que yo me lo llevo para la iglesia. Ella dijo, no, yo no quiero que mi hijo vaya a la iglesia. Entonces llévalo para el trabajo. Y se lo llevó para el trabajo. Y ella se fue para dónde. Resistir al diablo, porque está aquí. No solamente aquí también. Y huirá de vosotros. Tenemos una batalla continua. Y esta gente conversa aquí. Lo mismo te inventa un barbecue, que te inventa un baby shower, a la hora de qué.
de estar ¿dónde? Aquí. Y usted sabrá lo que es. Y la gente de aquí también te cualquier cosa para que tú no estés en la familia de Dios. Y este mensaje que está aquí, este mensaje que está aquí, salió de aquí, pero ¿dónde se va a desarrollar? Aquí quiere decir que cosas de aquí pasan ¿dónde? Aquí y no aquí. Y mucho menos aquí. Y estos que están aquí, que no son del reino de Dios, ¿de qué reino son? Van a hacer lo que sea para manipular aquí, y para manipular aquí, y para manipular aquí. Donde único no pueden manipular, ¿sabe dónde es? En la presencia de Dios. Porque hasta aquí podemos tener enemigos. Que yo no los quiero ver. Y no me interesa verlos. Pero pudiera ser. Ahora, hermanos, voy a darle un poco más de aumento a esto y voy a quedarme con estas tres esferas. Aquí tengo un poquitico más de aumento. Voy a darle más. Efesios 4, 17 a 21 es donde vamos a estar hoy. El mensaje no ha empezado. Bueno, ya empezó, pero 17 al 21, ¿verdad? Mírenlo aquí. Dice que algunos textos, no quiere decir que todos los textos, esta es una ilustración, los textos que hay aquí que usted va a tener en la hoja que mañana va a tener, cuando usted sea discípulo. En la hoja que mañana va a tener el mapa, va a tener el camino del discipulado que ya lo enseñé, y va a tener estas esferas relacionales para que usted medite su Biblia siempre con las esferas relacionales frente a usted. ¿Ok? Ahora fíjense, Efesios, te mandan a leer para que entiendas la importancia de la iglesia y la familia de Dios. Efesios 2, del 14 a Efesios 5, al capítulo 5, 4 capítulos y un poco más, te mandan a leer, para darte cuenta de esto. Pero hay muchísimos más textos. Y hay textos que trabajan aquí iguales y también trabajan aquí. Ahora, ¿por qué le traigo todo esto? Para que se dé cuenta de donde nosotros nos metemos diariamente. Y entonces yo saqué 5 textos de aquí, 5 textos, y son como, a lo mejor ahí, yo no los conté, pero a lo mejor hay 200 textos, pero yo saqué ¿cuántos? 5, a lo mejor hay 100 textos, 200, no los conté, porque son 5 capítulos. Pero saqué 5 para compartirlo con ustedes, para que usted vea cómo hay que usar el mapa, ¿y qué más? Y la brújula. Y de ahí sale este título, muy bíblico, puramente bíblico. Ahí está. Ese es el título de este mensaje. Esto digo, ¿y qué? Y requiero en el Señor. ¿Cómo se llama este mensaje? No, yo quiero que me lo repitan. Vamos a ver, léalo ahí. ¿Cómo se llama? 1, 2, 3. Esto digo y requiero en el Señor. Ok, perfecto. ¿Sabe? Eso es sacado de Efesios. ¿Quién escribió Efesios? El apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no dice esto de por él. El Espíritu Santo dice que la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil, dice ella misma, el mismo mapa, dice útil para enseñar, redarguir. Y si usted no sabe lo que es redarguir, entonces tiene que ir a la brújula y empezar a trabajar con la brújula. ¿Qué? Y entonces cuando ya tú estás investigando qué quiere decir redarguir, estás usando ¿qué? La brújula, porque el mapa es la palabra de Dios, pero la brújula es que tú la uses, que tú interpretes bien las palabras, los conceptos que hay en la Biblia. Así que, ¿qué cosa es la brújula? Interpretar bien los conceptos y el conocimiento de cada palabra. Del diccionario, tienes que ir al diccionario. Yo le digo, mi mamá con 3er grado hizo eso y le fue bien. Y me enseñó a mí a veces. Y no lo digo de niño me enseñó mucho. Pero cuando yo era profesor en un seminario, en el seminario evangélico de los Pinos Nuevos en Cuba, mi mamá me dio clase a mí. Porque el Espíritu es el primer maestro que tenemos, el Espíritu de gracia y de oración. Entonces, yo voy a empezar con el primer verso, que es el 17. Y vamos a ir caminando ahora por dónde. Ahora sí, díganme.
por el mapa. Y tenemos que usar ¿qué? La brújula. ¿Y qué cosa es la brújula? Entender cada palabra y cada concepto que se va a hablar. ¿Estamos bien? Entonces, hermanos, vamos al primer verso. Vamos al primer verso. Miren, lo saqué ahí de, ¿cómo dice? ¿Cómo se llama este mensaje? Esto digo, ¿y qué? Y requiero. Entonces es un mensaje puramente bíblico. Esto pues digo y requiero. ¿Qué cosa es requerir? Yo lo busqué en el diccionario y entonces dice, es como pedir algo. Yo te lo digo y te estoy pidiendo al mismo tiempo, ¿verdad? Request en inglés. ¿Está correcto eso? Los que saben inglés me rectifican. Digo y requiero. Ahora, yo estuve leyendo el diccionario. Requiero es cuando tú pides algo o demandas algo, pero con cierto grado, mucho o poco, de autoridad. ¿Tiene que ver con qué? Que la autoridad. ¿Y aquí está hablando quién? Bueno, primero, Dios, está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué cosa es apóstol? Apóstol. Un hombre puesto por Dios. Un líder especial. Está rogando algo, está pidiendo algo, pero request, ya cuando dice, y requiero esto, es que hay... ¿Ve? Entonces me está guiando la brújula que me va a pedir algo que quiere que de verdad yo debo hacer y que yo debo estar atento con eso. Y estamos usando la brújula. Que ya no... Dígalo alto. Que no andéis. Andéis en el camino ese que yo le puse. Fíjense como todos le puse un camino que es cada día parecerse más a quién. A Cristo. Que ya no andéis como los otros gentiles. Nosotros somos gentiles. Pero ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Qué nos está diciendo? Los no creyentes, los que son inconversos, los que no tienen nada que ver con Dios, son los otros gentiles. Porque estamos leyendo la Biblia entendiendo que nosotros somos parte de ese reino. Si es que de verdad lo es. Y a veces un gentil que no tiene a Cristo puede oír estas cosas y el Espíritu trabajar en él y es decir, oye, yo quiero que eso sea para mí también. Y el Espíritu empieza a trabajar ahí y ahí es cuando la gente se convierte. Ahí es cuando usted llega a la gente y le dice, ¿quieres recibir a Cristo? Y te dice, sí, ¿cómo no quiero recibirlo? Porque esas cosas hay que hacerlas públicamente porque la Biblia lo dice. Entonces, que ya no andéis como los otros gentiles. Estamos caminando por el mapa usando ¿qué? La brújula. Entonces hay gente que tiene que enterarse que es un gentil, pero ya usted sabe que gentil es todo el que no es judío. Y aquí se está refiriendo ahora a nosotros como aquellos gentiles que tienen ¿a quién? A Cristo. Muy bien. Los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Y aquí tú dices, bueno, ¿qué quiere decir eso? Brújula. Brújula. Ahora yo voy a explicar eso, pero eso lleva estudio. Brújula. En la vanidad de su mente. Mira, la primera cosa es que esto no está escrito para los gentiles que no tienen a Cristo. ¿Para quién está escrito esto? ¿Para quién? ¿Eso está en qué carta? En Efesios. Una iglesia. Entonces, si está escrita es porque algunos o todos en un momento determinado empezamos a vivir como quién. Como los gentiles. Entonces, eso es un mensaje para mí. ¿Por qué? Porque no andáis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, pero me lo está escribiendo Pablo. Pablo lo escribió para la iglesia de Efesios, y es para la iglesia de la Roca, y es para todas las iglesias. Entonces, de vez en cuando, nosotros los creyentes andamos ¿en qué? Vanidad. En la vanidad de su mente. Ahora, hermano, mucho cuidado. Porque usted cree que usted no anda en ninguna vanidad. Usted sabe lo que dice la Biblia en Eclesiastés 1:2. Dice, escuche, vanidad de vanidades. Todo
Ay, y entonces, ¿qué hago si no puedo andar en la vanidad? Porque todos mis pensamientos son de vanidad, y es verdad. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Mire, hermano, la vida que tenemos aquí es una vanidad completa. La familia que tenemos aquí biológica es una vanidad. Dice, pastor, pero sí es una vanidad. En estos días yo he mirado las fotos de mis padres, de mis hermanos cuando eran chiquiticos. Yo salí a última hora y no se sabe ni cómo. Todos mis hermanos pueden ser mi papá. Pero mi papá, con muchos años. Ya tengo un hermano perdido. Y los otros dos que me quedan, tan viejitos que no dejan más. Y perdí uno antes de nacer yo. Mis padres no están conmigo. Mis padres no están conmigo. Mis tíos se han muerto casi todos. Esa es la familia que yo tenía cuando niño. ¿Y está dejando de qué? ¿Está dejando de qué, dígalo? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando pasen 50 años y el Señor no viene? ¿Qué edad tú tienes entre los 50 años, José? ¿Cuánto? 100. Casi nadie llega ahí. Analice. Vanidad de vanidades, ¿sí o no? El mapa que dice la verdad. Y nosotros estamos en vanidades y vanidades. Y lo único que no tenemos vanidad es esto que está aquí. Y miren cómo está esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, de tu mente, porque tu corazón y tu mente, que es lo mismo, son más engañosos, lo hemos estudiado aquí, que ¿qué? Que todas las cosas. Mi corazón me dijo, oye, métele mano a eso que te llegó. ¿Y qué me pasó? ¿Vanidad de qué? De su mente. Así que cuando usted tiene que trabajar porque tiene que mantener esta familia, aunque sea vanidad. Pero cuando usted abandona a Dios y los principios de Dios y a su brújula por trabajar más para ganar dinero, que es qué cosa también es dinero. Vanidad de vanidad, y para colmo la Biblia dice la raíz de todos los males es el amor a eso. Vanidad, todo es vanidad. Entonces yo tengo que vivir en mi vanidad, pero no puedo dejar la esfera del centro. ¿Cuál es la esfera del centro? El Señor, Dios, que se mete Él ¿dónde? En la otra esfera, que es ¿cuál? La iglesia. La iglesia que la gente desprecia. La iglesia que la gente critica. La iglesia que Cristo murió por ella. La iglesia que Dios le llama el cuerpo de Cristo. La iglesia que es la familia de Dios. Y dice el pastor Rick Warren, que tiene una mega iglesia y un gran maestro y tiene un montón de libros escritos, puso: la familia carnal y biológica es pasajera, pero la única eterna es la iglesia de Dios, que es la que vamos a tener por la eternidad. Dígalo si no. Dígalo si no. Usted se está dando cuenta de donde nos estamos metiendo. Vanidad de su mente. Por eso yo me di cuenta y dije: caballero, está muy bueno atender a la familia, es verdad, pero no puedo ni dejar a Dios por la familia, ni dejar a la iglesia. ¿Por qué? Por la familia, porque allí es donde me nutro. Y cuando yo estoy explicando estas cosas a los líderes y contándole mi experiencia, empezaron a hablar. Me acuerdo que habló Marle, habló Héctor y habló Richard, y empezaron a hablar. Y cuando terminaron de hablar, estábamos ahí, parecía que estábamos, yo me sentía como en el cielo, y vi los rostros de algunos con sus ojos aguados. Y Marle dijo: la familia de la iglesia es tan importante
que a veces estamos más identificados con ellos que nuestra propia familia. Y a veces es más que la familia y mejor que la familia. Yo recuerdo cuando yo era joven, era estudiante de medicina, que yo conocí a un muchacho que conoció el Evangelio y por conocer el Evangelio el padre lo botó de la casa y se fue a vivir a casa de un pastor donde yo visitaba, y me hice amigo de ese muchacho, pero cogió una fe. ¿Sabe el primer labor lo que es? Cuando la gente se convierte y se convierte fuerte, que de verdad ha tenido y tiene su primer amor. Y aquello era evangelio el día entero. Y bueno, él siguió persistente, hasta que el padre no pudo más con él y lo recibió otra vez. Y se casó y tuvo su niña y firme en la iglesia y firme, hasta que yo después me alejé de él porque ya yo cogí otro rumbo, pero aquello quedó una historia en mi vida bonita. La familia, ¿qué familia? El padre lo rechazó y ¿qué hizo la familia de Dios? Lo recibió. Y no tiene que ser un pastor, cualquiera puede hacer eso, cualquiera. De hecho, yo creo que lo han hecho más gente que no son pastores. La familia de Dios es importante, tenemos defectos, hablamos mal los unos de los otros a veces, que no debemos hacerlo, etcétera, etcétera. Pero también la Biblia nos dice, soportaos los unos a los otros. La familia de Dios. La familia de Dios que a veces la gente no respeta. La familia de Dios que a veces la gente rechaza. La familia de Dios que las medias, que a usted les canta pasar horas y horas en las medias, que esa es la peor vanidad de las vanidades, porque es una cantidad de mentiras y cosas. Las medias, la mayoría hablan mal de la familia de Dios. Así que fíjense, vamos por el texto 17. Así que no andéis como los otros gentiles, que nosotros también tenemos nuestras vanidades, y cada vez que nosotros cambiamos el tiempo bueno por algo más malo o exagerado, cuando cogemos demasiadas horas de trabajo, cuando no respetamos el domingo, en vez de luchar por no trabajar el domingo, estamos enredados en las vanidades de nuestra mente. Separa el tiempo de Dios como lo más importante de su vida. Y acuérdate este concepto, que en su vida, cuando hay algo más importante que Dios, es un ídolo. Y están en el caminito ese, y te sacan del camino los ídolos. Ahora vamos a ver la vanidad de su mente. Y mira cómo tiene la mente los impíos y muchas veces los creyentes. El otro texto, el 18. Teniendo, ¿qué cosa? El entendimiento entenebrecido, quiere decir en tinieblas, oscuro. Bueno, yo no usé la guía en el ejemplo que puse. ¿Y cómo estaba mi mente para usar lo que tenía que usar? Entenebrecida, en tinieblas, y lo rompí. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuidado, porque a nosotros se nos entenebrece cuando nosotros nos vamos de la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Es luz o no es luz? Y nosotros tenemos que ser luz también. Cristo es luz. Si no vamos a la Biblia, si no vamos al mapa, si no usamos la brújula, vamos a tener cristianos y viniendo a la iglesia y todo, el entendimiento en tinieblas. Y por lo tanto, entonces vivimos como nos da la gana. Y cuando vivimos como nos da la gana, mira cómo lo describe Pablo: ajenos de la vida de Dios. Usted va a la iglesia, usted no sabe ni lo que es el discipulado, ni el pastor habla de eso y a usted no le importa, ni pregunta, ni le dice a nadie que quiere discipular, diciendo aún que Cristo es la primera prioridad. Eso es vivir, ¿qué? Ajeno de la vida de Dios. Si viene un domingo y no viene más domingo a la iglesia, ajeno de la vida de Dios. No me diga que está en el internet, porque el internet no sirve. Usted no sabe ni qué pastores va a escuchar. Tenga cuidado con eso. Mucho cuidado. Y en cuanto a YouTube y noticias y cosas, te metes horas y horas y horas que podrías estar orando y podrías estar leyendo la palabra de Dios. El mapa para tu camino, si es que de verdad tienes un camino con el Señor.
a su presencia y a su cielo eterno, a no ser que no lo creas. Entonces, cuando nosotros vivimos todos los textos que de ahora en adelante, que de aquí para atrás hemos analizado cómo vivimos. Estás en lo tuyo, estás en tu trabajo, estás en tu negocio, llevas 3 semanas sin venir a la iglesia. Dime si no es un retrato de eso. Y por lo tanto, si no sabes lo que está pasando en tu iglesia, ajenos de la vida de ¿quién? De Dios. Porque la vida de Dios es su iglesia. Fíjate que Cristo dio su vida, ¿por qué? Por nosotros, por su iglesia, por su cuerpo. Y Dios nos llama el cuerpo del que ¿Ustedes han realizado eso? Dios nos llama a su cuerpo. Eso es un privilegio, hermano. El cuerpo de Cristo. Por la ignorancia que hay en los gentiles. Y si tú no usas la Biblia y tu mente está entenebrecida y tu pensamiento está entenebrecido y tú estás viviendo en vanidad, entonces eres ignorante, porque la Biblia es la que te dice el camino que debes seguir. La Biblia. Y aquí lo que estamos usando es la Biblia, por eso la iglesia es importante. Mira lo que estamos haciendo aquí. Estamos metidos de lleno en una adoración a través de la palabra. Aquí adoramos con las ofrendas, con los diezmos, con los cánticos, todo es adoración. Y ahora es a través de la palabra. Y no puede haber ignorancia del cristiano. El cristiano tiene que conocer la Biblia, tiene que conocer lo que le pasa a su iglesia, tiene que estar atento a su pastor, tiene que escuchar las palabras. Yo le decía la semana pasada, hablando del cristiano nominal, ¿cuántas horas tiene esta iglesia de servicio, de culto, de adoración? ¿Cuántas? ¿Te acuerdas? 4 horas. 2 el domingo, 1 el miércoles y 1 en Zoom. 4 horas. ¿Y cuántas tiene la semana? 168. Entonces, si usted no viene ni a eso, empieza a sacar su propia cuenta. ¿Pudiera estar ajeno de la vida de Dios? No, porque es que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Dice, no, sí, pero yo, y yo no sé qué yo es. Y todo eso ocurre y se mantiene en él, ¿por qué? Por dureza de corazón. Entonces, dice cosas mal dichas, hace cosas mal hechas, comete errores, hace pecado, y como hay dureza de corazón, ni frío, ni calor. Los otros días estaba conversando con un cristiano y me dijo casi con lágrimas en los ojos, yo tengo una bancarrota espiritual. Y yo le dije, te felicito. ¿Oíste eso? ¿Oíste? Él me lo dijo casi llorando, yo tengo una bancarrota espiritual. Y yo le dije, te felicito. Y no lo felicito yo, lo felicitó Dios, porque Él se da cuenta. Cuando la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es eso. Cuando vemos la santidad de Dios y vemos por dónde caminamos, los creyentes, caemos arrodillados en el piso. Y no somos como aquel publicano que decía, Señor, yo no quiero ser como ese. El publicano era el que sí, el fariseo. Señor, yo no quiero ser como ese publicano. Y Jesucristo, que lo estaba mirando, lo dejó para el público ahí y tomaron nota en la Biblia de eso. El otro fue justificado primero que aquel, que decía, se propició mi pecado. Pero se da cuenta de su pecado y lo quiere abandonar. No es que lo sigue. Con aquellas lágrimas que estaba tirando ese hombre y con la manera que me lo dijo el cristiano a mí, yo me di cuenta que me lo estaba diciendo de verdad y le digo, te felicito. Porque no lo felicité yo. Jesucristo dice, bienaventurado, y bienaventuranza quiere decir felicitación. Dios te felicita. Cuando Dios da una bienaventuranza es como Dios viene, te da la mano y dice felicidades, congratulations. Así que esto ustedes tienen que leerlo ese orden, y la tarea que yo le estoy dejando es, vuelve a escuchar este mensaje para que vea el orden de cómo se usa, porque estamos usando la palabra, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber lo que es entenebrecido y tiene que aplicárselo. Señor, decirle al Espíritu cuando usted entra con la palabra, Señor, háblame, muéstrame en qué te estoy fallando.
Porque si vas a la Biblia para cumplir con la Biblia, no, es que hay que ir quebrantado delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Mire, vamos a seguir con los textos, con el mapa y la brújula. Así que aquí tenemos Efesios 4:18. Cuando todo esto pasa desde donde hemos leído hasta aquí, una de las cosas que nos pasan es que perdemos la sensibilidad. Miren esto. Los cuales, después que perdieron toda, ¿qué dice? Y ahí entonces tiene que pararse para entender la brújula, para usar la brújula. ¿Qué quiere decir eso? Sensibilidad. Yo se lo voy a explicar, pero para que usted vea que hay que estar aquí, si no lo entiende, se lo voy a explicar. Sensibilidad. ¿Qué se pierde? Sensibilidad cuando se vive, como decía ahí, ajeno de la vida de Dios, sin estar atento a nada, en la vanidad de mi mente, todas esas cosas que hemos visto. ¿Qué se pierde? Dígalo conmigo. La sensibilidad. No lo oí. La sensibilidad. Díganlo todo. La sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Bueno, mire, la sensibilidad, le voy a poner un ejemplo. Hay que completar ahí la sensibilidad a las cosas buenas. Ser sensible es que tú te emocionas, te da algo, ¿no? Sensibilidad, lo sientes. Pero estamos hablando aquí, obviamente, de las cosas buenas, ¿no? Mire, cuando yo matriculé en la escuela de medicina, yo tenía un background de mis hermanos médicos y eso me hizo mucho a mí inclinarme a esa ciencia en mis estudios, me gustaba la biología. Pero cuando yo matriculé, que fui por primera vez a la escuela de medicina allí en Girón, en la ciudad de La Habana, fui a un museo gigantesco que había allí. Y cuando yo vi una cabeza humana picada así, por aquí como un serrucho así, la mitad de la cabeza, con todos los órganos, la lengua y los ojos y todo así, que tú lo veías de lado, y lo podía ver por el otro lado porque estaba en una bola de cristal con formol y alcohol, para que se conservara ahí, años llevaba ahí, un ser humano real. Y yo vi aquello y vi su lengua y yo dije, y yo vi que no tenía ni piel ni nada. Yo dije, ¿en dónde yo me metí? Aquello me dio una impresión. Cuando yo vi aquello, yo me fui del museo. Y llegué a mi casa y dije, yo creo que me metí en la carrera equivocada. Ya estaba matriculado. Me metí en la carrera equivocada. Mi hermano me dio algunos consejos, pero yo fui agarrado para allá. Figúrese que tenía, una de las asignaturas era la anatomía, que tenía que trabajar con eso, pero con las manos, con una cabeza así, pero no metida y con brazos cortados y una mano y estudiar los músculos ahí con un libro. Y allí fui, y todos los días veía eso. El primer día, la primera vez que llegué a las clases prácticas, lo que me encontré fue una viejita enterita que la iban que había muerto y la iban a usar para ciencia. Y miré a aquella señora tirada y dije, caballero, esa viejita hace 50, 60, 70 años atrás era una niñita de lo más linda, quizás, y mira dónde está ahora. Eso mi mente me dijo eso. Yo decía, caballero, ya que la vida, y yo estaba con todas esas cosas. Bueno, pues ya al final estudiaba el libro y el profesor ahí con la pieza enseñándote, y después tú tenías que quedarte solo con la pieza, y dije que sí. Después de que pasé como 5 o 6 meses en eso, volví a entrar al museo, y cuando vi aquello, nada. ¿Qué perdí? La sensibilidad. ¿Qué dice aquí? Mira, cristiano, que tienes la Biblia. La Biblia dice, ahora nos vamos a meter en la familia. Recréate con la esposa de tu juventud. De tu juventud quiere decir que ya estás viejo. Y que sus caricias te satisfagan. ¿Saben que eso está en la Biblia? En todo tiempo. O sea, que yo me conocí a Vilma con 17 años. Y hoy Vilma tiene 60. Y la tengo que seguir viendo bonita. Y el Espíritu te ayuda a eso.
Y cuando el pastor dice aquí, los retiros de matrimonio, vayan a retiro de matrimonio, vayan a retiro de matrimonio, vale muy caro, vayan a retiro de matrimonio, porque allí te van a dar herramientas bíblicas, porque allí no te dan otra cosa. Y retiro de jóvenes, porque nos insensibilizamos. Deja de ver a tu esposa bonita, porque eso nos pasa. Mire, le voy a hacer esto con un parque. Yo veo a mi esposa preciosa. Y los otros días nos mandaron una foto de unos discípulos de hace 40 años atrás, yo creo, o casi 40 años en el ministerio, cuando comenzamos el ministerio. Yo creo que estamos cerca ahorita de coger los 40 años. Vilma no está aquí, está con la clase, pero ella siempre me rectifica la fecha. Pero cuando vi a Vilma, dije, pero qué esposa más bonita. Y la miré y dije, oye, pero si está igual. Pero mire, nos insensibilizamos. Y el cristiano no puede pasar eso. Porque el cristiano, las caricias de la esposa y del esposo a los cristianos le tienen que satisfacer en todo tiempo. Escucha lo que les voy a decir. Cuando yo estaba aquí en Orlando, aquí en la iglesia del pastor, y me iban a dar la casa esa que Dios me dio. Los hermanos de la Roca me la buscaron, ¿sabes? La familia de Dios me buscó una casa. La estoy pagando yo, pero ellos me ayudaron y me la buscaron. Me dijeron, tienes un lago precioso a una cuadra. Y cuando voy al lago la primera vez, dije, ay Señor, ¿qué merece? A una cuadra nada más. Y le dije a Vilma, mira esto, como nos gusta a nosotros la naturaleza. Ay, los patos y otra ave más, y otra ave más, y otra cosa más, y una ardilla ahí, y todo. Y dije, ay Señor, y aquellas palmeras. El parque Dimitri allí tiene eso. Los otros días vi al parque Dimitri y entré. Pero el Espíritu me hizo así, y le dije, perdóname Señor. Porque una vez yo entré aquí y te di las gracias, pero ya yo he entrado 700 veces. No me puedo acostumbrar, porque el problema es la costumbre. Te acostumbras a. La palabra clave aquí es costumbre. Cuando tú te sensibilizas, ¿qué haces? Yo me acostumbré a ver las piezas anatómicas. Y después me acostumbré, y cuando vi qué pasó con la cabeza, ¿qué pasó? No me puedo acostumbrar. Y mira que esa esposa me ha hecho por mí cosas lindas y buenas y todo. Y de pronto vi aquello y cuando la miré bien le dije, es la misma de siempre. Y la abracé y le di un beso. Pero le dije al Señor, Señor, perdóname. Este parque es precioso, ayúdame a verlo. Y volví a verlo con los ojos de al principio. Y de verdad que es un parque hermoso. Y ahí volví a disfrutar de la naturaleza. Y como que me di yo mismo con el Señor ahí un update. Y volví a hacer ¿qué cosa? Sensible. No acostumbrarme a que no. No acostumbrarme a que no. ¿Ya entiende eso? Bueno, para entender bien eso yo tengo dos textos. Para terminar ya con la sensibilidad, porque tenemos que seguir para abajo. Mire estos dos textos. Caímos otra vez. ¿En dónde? En las Efesios. ¿Y estábamos dónde? ¿En Efesios qué? 4 qué? 19. Seguimos en Efesios 4:19, pero estamos ¿dónde? En la parte de la brújula, que es entender esto, ¿verdad? No confunda la Biblia con la brújula. La brújula es entender las palabras, ¿ok? Que es lo que estamos haciendo aquí. Y hay que hacer un esfuerzo por eso. Así que yo vuelvo otra vez, y entonces ¿qué texto estaba estudiando? 4 qué? 19. ¿Y qué cosa es la pérdida de la sensibilidad? Te acostumbras. Me acostumbré a ver una cabeza en un museo. ¿Se acuerdan? Nunca se va a olvidar de eso, ¿no? Ahora escúcheme. Diga conmigo, costumbres. Pérdida de sensibilidad es acostumbrarse. No. Vamos conmigo. Pérdida de sensibilidad es acostumbrarse. Costumbre. ¿Sabe lo que dice Hebreos 13:5? Hebreos 13:5. Lo busco un hermano rápido ahí, por favor. A ver, levántate, Sonia, y habla alto. Mete un grito. Sean vuestras costumbres sin avaricias. ¡Wow! Sean vuestras costumbres
avaricia. Sí. Contento con los que Contento con los que tenéis ahora. con lo que tenéis ahora. Mire cómo funciona eso. Sean vuestras, porque ese texto no lo entiende si no se lo explico. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contento con lo que tenéis ahora. Siéntate. Termina ya el texto si le cae un pedacito. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ok, ahora vamos a leer. Sean vuestras costumbres, dígalo, sin avaricia. Contento con lo que tenéis. Mire, yo tengo una casa ahora que fue la que me buscó la iglesia. Y yo la veo y le doy, yo creo que casi diariamente yo pongo la mano en algún lugar y le doy gracias, Señor, porque dice la Biblia que hay que ser agradecido, ¿verdad? Y la veo. Y cada rato voy a la casa de alguien por ahí que es 100.000 veces más impresionante. Y la mía es impresionante con cualquier casita de mi país. Pero aquí hay cada casa. Yo me acuerdo que una vez entré en una casa gigantesca y en la sala de la casa era un salón de música, había tumbadoras, guitarras y un montón de cosas allí. Y yo dije, ¿esto es una casa o esto qué cosa? Pero era un salón allí. Y después tenía la cocina y tenía no sé qué más. Pero yo me impresionó aquello porque vi hasta un... Y entonces, y pregunté, ¿y aquí cuándo tocan? No, aquí nunca tocan. Pero está ahí y es impresionante. Pero si yo me acostumbro a mi casa y me acostumbro a mi casa y me acostumbro a mi casa y la comparo con esta y con aquella casa inmensa y con aquella casa bonita y con aquella casa... Tengo mi arbolito ahí. Un día fui invitado, como yo les dije a ustedes, a la casa de Severo, que es una casa muy bonita, y tenían un arbolito, pero el mío parecía yo cuando me cogí el mío en mi cabeza. No había comparación, pero cuando llegué a mi casa yo tuve que decir, este es mi arbolito. ¿Verdad? Este es mi arbolito. Y mi casa siempre es la más bonita y agradecidísimo al Señor, porque si no estoy contento con eso y si quiero más, porque eso es lo que nos pasa. Llegamos a esta casa y queremos esta casa, pero esta vale 200.000. Ahora vamos a ver si conseguimos una casa de 400.000. Vamos a ver si conseguimos. Y es una carrera que el hombre es así. Entonces, si yo antes iba a comprar si yo iba a Cuban Café, y iba a Pollo Tropical, y iba al lugar donde más... Yo digo, bueno, pero aquí hay restaurantes que la comida vale $100 y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que no sé cuánto. ¿Cómo se llama ese que se puede ir poquito, Héctor? Recuérdamelo. ¿Cómo? Lindas Cantinas. ¿Ha oído ahí? Vaya, pero prepárese. Pero, y cuando hay mucho dinero, eso pasa. Ahora lo que quiero es esto. A la gente que se compra el carro, yo me compré un carro de uso, pero si me hago millonario ahora mismo, entonces ya quiero el carro del año. Dicen que el carro del año es lo peor que tú puedes comprar. Dicen los económicos. Porque inmediatamente que lo saca ya se depresiona no sé cuánto. Entonces dice que lo mejor es comprar un carro que no sea del año, que sea de un año atrás, no sé qué, que esté en buenas condiciones, que esté garantizado en eso y que tenga unas poquiticas millas. Pero la gente aquí, entonces que tiene un carro y después con más dinero y entonces quiere un camión y después quiere un avión y cuando viene a ver, y ya hay gente que dice que lo estoy anhelando, que ya empiecen los vuelos a la luna. Yo he escuchado eso ya. Y es la mente que pierde ¿qué? La sensibilidad a las cosas sencillas. Dios es sencillo, Dios es humilde. Dios con los humildes. Si tú tienes una casita que ya puedes vivir, mejor que inviertas el dinero en otra cosa. Hay muchas cosas en el reino de los cielos que son importantes invertir el dinero. Pero bueno, eso es una cosa que el Espíritu Santo tiene que hablarle a cada cual. Pero, ¿qué dice? Hebreos 13:5, volvemos a repetirlo. ¿Cómo dice? Pero vuestras costumbres sean sin avaricia. Quiere decir, no se hagan insensibles con lo que tienen. Ahora, acostúmbrate a tu casita. No quieras. Y Hebreos 10:25 es medio parecido. No dejando de congregarnos como algunos tienen
por costumbre. Entonces la gente en el primer amor, el Señor le dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. La gente cuando tiene el primer amor, una de las cosas que quiere es estar aquí. Yo creo que una de las personas hoy mismo que tiene un amor así, y no falta el Zoom, y no falta nada, es una recién convertida que está en el primer amor, Rodos Levy. Fíjate cómo es Rodos Levy. Y que no se te suban las ínfulas. Fíjate cómo es Rodos Levy. Que generalmente lo que pasa es que uno tiene que darle atrás a los discípulos. Ella habla con Marle, para que Marle, ¿cuándo vamos a tener discipulado? Ella. Hermano, cuando usted se va acostumbrando a la iglesia, ya Rodos Levy, cuando lleves 20 años en la iglesia, sigue yendo. Porque la familia enemiga, el mundo enemigo y nosotros enemigos, hace que nosotros empecemos a perder la sensibilidad por venir aquí. Y no nos damos cuenta de lo precioso que es esto. Y de lo importante que es esto. No solamente para nosotros, sino para los demás. No dejando de congregarse, como dice, como algunos han tomado, se le han hecho insensibles y se le ha convertido el no congregarse ¿en qué? Estamos usando la brújula, el mapa con la brújula, en una costumbre. Y ahora vamos a la segunda parte del texto. ¿Ya explicamos qué cosa? Se entregaron. Entonces, cuando pierden la sensibilidad y todo lo por ahí para atrás, todo lo que vimos ya, mente tenebrosa, ajenos de la vida de Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? Dígame qué quiere decir impureza. Pecado. Mal hecho. Lo que a Dios no soporta. Pero mire cómo fue la escala, mire cómo es la escala de esto. Entonces, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. ¿Y qué cosa es lascivia? Eso es un poquito, porque lascivia a usted le puede venir algo a la cabeza, pero yo lo busqué en el diccionario, mírelo aquí. Lascivia, porque está usando ¿qué cosa? La brújula. Qué bueno que me lo dijeron. Lascivia, deseo excesivo, ¿por qué? Pero no se para ahí. O por cualquier otra cosa. Cuando usted tiene deseo excesivo por algo, cuando usted falta a la iglesia, por quedarse a ver, ¿cómo se llama esos juegos? ¿Cómo se llama? El Super Bowl, el fútbol internacional y los cristianos. Yo recuerdo que José me contó una vez que estaba dirigiendo una célula en una casa que la casa no era de él, y cuando llegó allí a la célula, donde se reunía una célula, y de ser un miembro de la iglesia. Y entonces cuando llegó allí, el miembro le dijo: oye, aquí hoy no va a haber nada porque yo estoy en el fútbol o en la pelota, no me acuerdo qué cosa era. Y José le dijo: bueno, pero yo voy a dar el culto. Yo voy a dar el culto. Si no doy el culto, tienes que hablar con el pastor, porque tú cuando yo le decía a un hermano, vas a dar tu casa, era para que diera tu casa, no para que me hagan buscado por un fútbol. Y él le dijo: está bien, y se quedó viendo el fútbol, y vinieron los de la célula, y se reunieron, y él viendo qué cosa, el fútbol. Entonces eso es una lascivia. ¿Es una lascivia o no? Ajá. Entonces, ¿qué cosa es una lascivia? Porque enseguida pensamos que es el sexo. Porque el sexo es un deseo excesivo. Cuando hay un deseo excesivo por el sexo, ¿qué cosa es? Lascivia. Pero me encontré un diccionario, que es el que tengo, por cierto, moderno, porque está en el ¿cómo se llama? En el teléfono, que decía: o por cualquier otra cosa. Mira, hermano, cualquier otra cosa que tú desees más que Dios, ¿qué cosa es? Lascivia. Pero ¿qué cosa es también? Es más que yo he enseñado aquí. Un ídolo. Un ídolo. Y el ídolo es algo que Dios aborrece, porque eso le llama fornicación a Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba con los ídolos, Dios le decía: fornicaron con los ídolos. Entonces, los discípulos de Cristo, ¿usted se considera discípulo de Cristo? ¿O es de palabra nada más? Porque a lo mejor es nominal. Los discípulos de Cristo, ¿sabe lo que es nominal, no? Si no lo sabe, vaya al mensaje anterior. Los discípulos de Cristo debemos recordar siempre
estos textos. Usted tiene que escucharlo otra vez para darle metabolismo en su cabeza. Este mensaje, tarea del pastor. Y terminamos. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿Se lo está diciendo a la iglesia? ¿No se lo está diciendo a los gentiles mundanos? Si en verdad, si es que es verdad que eres cristiano y no un nominal, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Y estos dos textos, ¿cuál es este texto? ¿Cuál es este verbo? Este verbo, aprender, aprendido. Y este, enseñado. Ese es el texto de la iglesia. Enseñándole todas estas cosas. Así dice Jesucristo. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos, enseñando a que guarden todas estas cosas. ¿Qué cosa es? Enseñando. Y cuando aprende, lo guarda. Este es el mensaje predicado. Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra predicada. Como el cielo busca